No se quiebra nunca. No. Andrés Santos, el hombre sin quebranto. Así que así lo vamos a bautizar cuando venga al programa. Roberto Aspiazu Estrada, gran amigo, maestro mío del periodismo. ¿Cómo estás? No puede ser, ¿te acuerdas del famoso no puede ser? Claro, me acuerdo muy bien. Ahí te iniciaste en el periodismo conmigo. Sí, en la parte política, en la parte deportiva con Vito Muñoz. Yo siempre reconozco a mis maestros. Parte deportiva con Vito. Así es, un gusto y un abrazo, Roberto, tenerte por aquí. Hablemos un poquito del perfil y los retos de la próxima cabeza del sector energético. Se anunciaron cambios. Está muy activa todavía la ministra Inés Manzano. Ayer estuvo en este operativo, está impulsando esto en la provincia del Oro, esta participación minera, pero el presidente de la República anunció que desde el 30 de mayo, es decir, desde mañana, habría un nuevo liderazgo dentro del ministerio. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Qué nombres están sonando? ¿Y cuál crees tú que debería ser el nuevo perfil del Ministerio de Energía y Minas? Bueno, se supone que el relevo se dará hasta mañana, pero hasta ahora no se conoce de un nombre en firme. Se han venido barajando algunas opciones, pero todavía no hay nada seguro. Evidentemente nos preocupa como sector. Quisiéramos que vaya a ocupar esa cartera de Estado alguien con experiencia, con trayectoria, que no se ponga una persona demasiado joven, sin experiencia, aunque sabemos que muchas veces el gobierno apuesta justamente por la juventud, bajo el supuesto de que eso supone ningún compromiso con el pasado y toda la gana de hacer las cosas de una manera distinta, pero a veces esa es una visión un tanto voluntarista. Los problemas que se han acumulado en el sector de energía son muchos, graves en algunos casos, y evidentemente estamos a la espera de que se escoja un hombre que satisfaga la expectativa, que tenga experiencia, relacionamiento con quienes ya están vinculados al sector, y de esa manera lograr una articulación público-privada que necesita reforzarse, porque tengo que decirlo de una manera categórica, ha sido un tanto débil durante este periodo, y creo que hay mucho que aportar desde los privados cuando se supone que el modelo de desarrollo del sector energético tiene que cambiar para abrir los espacios necesarios para que la inversión privada, tanto en electricidad como en petróleos, se materialice. Inversión que todavía no se desarrolla. Roberto, siendo tú presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, no puedo abstraerme de preguntarte sobre lo que ocurrió ayer, sobre el operativo que ha desarrollado el gobierno nacional, descubriendo una red de corrupción tanto en CENEL como en Arconel, y que según el gobierno nacional ha generado desde hace 11 años una pérdida superior a los $300 millones al Estado ecuatoriano. ¿Qué información adicional tienes al respecto y sobre todo tu criterio? No tengo información adicional al respecto, es decir, al igual que el resto de ecuatorianos nos enteramos de la noticia justamente ayer a través de redes sociales. Estamos evidentemente impactados, no se nos hubiera ocurrido que una situación tan extensiva en términos de una mafia que ha venido operando tanto tiempo puede haber perjudicado al Estado a través de un mecanismo que aparece sencillo, pero también uno se pregunta, por ejemplo, cómo es que auditoría interna de CENEL no detectó oportunamente que eso estaba sucediendo. Es el tipo de preguntas que no tienen respuesta todavía. La investigación tiene que avanzar y evidentemente conocer exactamente quiénes son los responsables, si es que en algún momento las cabezas, quienes tenían la responsabilidad de dirección de CENEL no actuaron oportunamente para ponerle freno a esta situación. Es decir, frente a la presentación del caso surgen muchas preguntas y estamos a la espera que las respuestas se vayan dando conforme transcurre el tiempo para tener claro exactamente qué ha pasado, y creo que este caso sirve de referencia también para hacer otras auditorías a distintas empresas estatales en donde de repente nos vamos a encontrar con una situación parecida. ¿Cómo estás, Roberto? Andrés Santos te saluda. Mira, has tocado un tema interesante. El Ministerio de Energía, bueno, el Ministerio de Ambiente y Energía, que ahora se llama, es un ministerio tan grande que reúne varios sectores, carteras de Estado como ambiente, lo que es energía, generación de electricidad, hidrocarburos y minería. Cada área más importante que la otra, es verdad. Sin duda alguna se necesita ahora pues un perfil idóneo, ¿no? Tanto para manejar
son diversas carteras de Estado, pero por eso este ministerio tiene diversos viceministerios para que manejen con especialidad, digamos, esta cartera tan importante. Por ejemplo, la que es electricidad, ¿ya? Dentro de los perfiles que tú señalas, ¿qué desafíos tenemos ahora en el Ecuador en materia? Algunos dicen que no es tanto el tema de la generación, sino de la transmisión de la energía, ¿ya? Otros que efectivamente tenemos que ir pensando en renovar nuestras fuentes, el parque termoeléctrico, para tener realmente una base donde el país pueda realmente tener una soberanía energética, ¿no? Y que no nos ocurran estos apagones y no dependamos tampoco, pues, del clima o una eventualidad así. Voy a hacer un resumen apretado respecto a en qué momento se encuentra la reforma del modelo de desarrollo del sector eléctrico en particular. Ha habido 3 reformas ya a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. La antiapagones 1 de octubre del 24, la antiapagones 2 de octubre de ese mismo año, y últimamente no ha sido denominada antiapagones 3, pero se volvió a reformar la LOSPE en la ley que a su vez reformó la ley de minería, también la ley de electricidad. En marzo del presente año se está a la espera del reglamento correspondiente. Se espera que con eso se haya terminado el ciclo en cuanto a establecer condiciones para que la inversión privada venga, porque todavía la inversión privada que ha aterrizado es muy poca y no va a cambiar el estado de cosas. Y parte del problema está relacionado a que hasta que esto se suceda, se necesita una programación en lo que tiene que ver con inversión estatal en lo posible, sobre todo en generación, pero también en transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Ahora, en el reglamento este último que estamos hablando, de la ley de marzo, se están abriendo los espacios para que los privados puedan llegar a acuerdos con las empresas estatales, dígase Transelectric, CENEL y las distribuidoras paraestatales, sobre todo en las provincias de la Sierra, para cumplir con el propósito de fortalecer las redes, las subestaciones de transmisión que están con problemas por lo menos en 15 lugares del país a niveles críticos funcionando, que determinan en este momento la situación de estrés del Sistema Nacional de Electricidad en conjunto, donde se comprende también la parte de generación. Preocupados en este momento por las noticias de que está disminuyendo el embalse de Pauste-Mazar, pero a la vez esperando que este año no sea particularmente seco. Es decir, han comenzado a haber problemas en lo que tiene que ver con apagones en las semanas anteriores, y evidentemente es una preocupación porque finalmente, si usted me pregunta, ¿tenemos suficiente capacidad de generación termoeléctrica para compensar la eventualidad de falta de agua en las unidades de generación hidroeléctrica? Obviamente que no, eso lo sabemos perfectamente bien, y todos los especialistas, conocedores de la situación del sector eléctrico del país lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Así que creo que es importante poner esta base para continuar con el diálogo, y quisiera hablar también de cuál es la situación del sector petrolero, porque ahí las carencias, falencias son mayores aún. Roberto, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda, un gusto como siempre tenerte acá en Radio Centro. Al inicio del programa hacía Juan Javier hacía una mención de que las remesas del extranjero al Ecuador superaron este año o el año pasado 7.000 millones de dólares, es decir, cerca del casi el 6% del Producto Interno Bruto. Y este tipo de buenas noticias no la vemos reflejadas todavía en el petróleo y en las minas en el Ecuador. Si bien es cierto, se acaba de firmar esta nueva concesión minera del proyecto Cangrejo, que es minería a cielo abierto en el oro, que es una gran noticia sin duda para el país. Quisiera un poco ver, o sea, que nos expliques qué es lo que hace falta para seguir atrayendo esta inversión extranjera. O sea, no es posible que la remesa extranjera sea superior a lo que nos genera petróleo y minas en el Ecuador. ¿No te parece eso un sinsentido? Yo en minería no me voy a meter porque no soy vocero de minería, pero sí puedo hablar de electricidad y petróleo. Hablemos de esto último porque es interesante. En agosto del año pasado se hizo un evento aquí en Quito que se denominó Kickoff de las Inversiones, que en definitiva pues planteaba el desafío de desarrollar 49 proyectos con un total de inversiones de 47.700 millones de dólares.
La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado respecto a esa enorme expectativa que se generó en ese momento? Porque el problema está en que muchas veces quienes no estamos tan familiarizados con lo que pasa en el sector, perdemos memoria y no recordamos que esto se produjo y que hubo una oferta en firme. Como también lo relacionaba al hecho de que a inicios de 2025 el gobierno dijo que iba a cerrar el año con una producción de 568.000 barriles por día y terminamos con 440.000 cuando el año 2024 habíamos estado en 475.000. Esto por los problemas de la interrupción del transporte de crudo durante el mes de julio, por la fragilidad que existe en la zona de la erosión regresiva del río Coca. Entonces, el punto pasa porque se generó una expectativa de un proyecto gigantesco en lo que tiene que ver con inversión privada relacionada a petróleos en agosto. Se lo había hecho antes, en enero del año pasado, pero finalmente en este momento usted me pregunta qué se ha avanzado con respecto a ese kick-off y realmente es poco. Lo único que está lanzado y en curso es la licitación de Intracampos 3 con inversiones de 350 millones de dólares y medio para de contar. O sea, el problema de fondo es que no se ha estructurado todavía un equipo para llevar adelante un programa tan ambicioso. Se necesita lo que dicen los norteamericanos, un task force, un grupo de trabajo que se especialice y se dedique solamente a eso, donde están pues proyectos como sacar a licitación los 11 bloques de offshore para la explotación de gas y eventualmente petróleo en la costa ecuatoriana, los 7 bloques de pie de montaña, que evidentemente hay algunas expectativas interesantes donde está Pungarayaco, y 4 bloques del suroriente. Ahí está nomás un paquete como de 37.000 millones, donde hay que agregar el tren de alta conversión, la construcción de la variante del oleoducto por la margen derecha del río Coca y, bueno, yo diría también lo que tiene que ver con la renovación de todo lo que son los poliductos y oleoductos secundarios, porque la infraestructura de Petroecuador en general se viene deteriorando, no se está invirtiendo, de manera tal que lo que estamos viendo que ocurre en Refinería de Esmeraldas también está ocurriendo en mucha otra parte de la infraestructura de la empresa estatal. Roberto, la semana pasada mi tío Raúl Ortiz escribía de las reservas de Campo Amistad en el área del Universo y nos daba la buena noticia que se han realizado intervenciones en 4 pozos, lo que ha incrementado la producción en casi 9 millones de pies cúbicos. Eso creo que es una gran noticia para el país. Es decir, mi tío hacía esta reflexión de que ojalá esto se siga pues desarrollando y pueda de alguna forma cambiar un poco la matriz productiva de importación de hidrocarburos y pueda ser reemplazado poco a poco con el gas. ¿Cómo ves esa dinámica de lo del Campo Amistad y de que se pueda licitar no solamente el Campo 6, sino otros campos para mejorar la producción? Sí, es una buena noticia, sobre todo porque se ha empezado a explorar en el yacimiento denominado Progreso, que no se lo había explorado antes, y ese es el que está empezando a rendir nuevas reservas de gas natural. Recientemente hubo un incidente respecto a que hubo un bombardeo de esa formación con agua a alta presión y por ahí pues hubo un escape de gas a alta presión y eso puso en dificultades la plataforma que está operando y hay una situación que hay que aclarar entre el operador que es Petroecuador y quien es el prestador de servicios que es CCDC, están en eso, pero el programa comprende también llevar adelante por lo menos 4 o 5 workover, o sea, trabajos de reforzamiento, de mejoramiento de pozos preexistentes, en donde se espera aumentar el nivel de reservas, pero en general, en términos estratégicos, la importancia de lo que está haciendo guarda relación porque va a permitir recabar mucha información sobre el potencial
de la cuenca del Golfo de Guayaquil para una posterior licitación, porque finalmente Petroecuador no tiene la experiencia, tampoco los capitales para hacer un desarrollo de escala en esa zona, que es lo que se va a requerir tarde o temprano. Y para eso se va a requerir que venga una empresa que pueda proyectar inversiones de aquí a los próximos 10 años para la exploración y explotación correspondiente, pero es un primer paso y sin duda hay noticias alentadoras. Roberto, finalmente, ¿cómo van las inversiones extranjeras en el tema energético? Tú alguna vez contaste que habían algunos proyectos eólicos, geotérmicos, en fin, que estaban frenados porque la burocracia no le daba paso. Entonces sí me gustaría saber si ya ha avanzado algo de esos proyectos o si todavía están parados, están frenados, no avanzan, en fin. A ver, un resumen apretado. Hay un paquete como de una decena de proyectos de energías renovables no convencionales que fueron adjudicados, concesionados durante las postrimerías del gobierno de Guillermo Lasso. De eso solamente hay aterrizado un proyecto, Billonaco 3. El resto han tenido problemas relacionados a que recién hace pocas semanas se ha arreglado lo relacionado a la fuente de repago para estos proyectos de energías renovables no convencionales, en el sentido de disponer de un fondo contingente del BID que para el evento que no pague la empresa distribuidora y no pague el Ministerio de Economía y Finanzas, pues hayan estos fondos que sirvan para retribuir a quien está tomando el riesgo en base a un contrato de concesión de entregar energía a los distribuidores. Hay que recordar que el problema del sistema es que funciona con subsidios. Entonces resulta que lo que se cobra por el lado de los distribuidores no alcanza para pagarle a los generadores. Por lo menos eso es lo que ha pasado históricamente. El déficit el año pasado fue estimado en $600 millones. Por lo pronto, esas son cuentas que se cruzan y se arreglan entre las distribuidoras, CENEL y las sociedades anónimas que son distribuidoras en las provincias de la Sierra, y SELEC, que es el gran generador. Pero este es un esquema que funciona de una manera precaria y es difícil abrirle espacio a que vengan los privados y que estos privados tengan la garantía de que la energía que van a entregar a las distribuidoras les va a ser oportunamente pagada. Y significa también reformular la fórmula de la matriz energética del país, que actualmente está cifrada básicamente en hidroelectricidad y termoelectricidad. Cuando comiencen a incorporarse una mayor cantidad de proyectos fotovoltaicos, eólicos, de uso de biomasa, etcétera, etcétera. Pero todo eso viene con atraso. Y el problema que hay también es que todo el programa de compra y alquiler de unidades de generaciones térmicas en 2025 fracasó. No solamente Progen y Austral, con 240 megavatios en base a circunstancias conocidas, sino otros dos importantes procesos. Uno con el consorcio mexicano Whirling, 532 megas, que se cayó por falta de entrega de garantías de anticipo y de seriedad de oferta, y ocurrió lo propio con otro consorcio mexicano, Rengen, a finales de 2025, 260 megas. SELEC intentó contratar directamente con una empresa italiana paraestatal 355 megavatios, pero lamentablemente esa negociación no prosperó. Entonces ahí tú tienes un paquete de una importante cantidad de megavatios de energía en firme, termoeléctricos, que debieron irse incorporando más o menos rápidamente o en fecha posterior, pero eso no ha sucedido. Entonces esa es la razón por la cual el Sistema Nacional de Electricidad sigue siendo frágil en todas sus fases: en generación, transmisión, distribución y comercialización. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tu siempre importante criterio en este espacio. Ojalá pronto te tengamos presencialmente. Siempre será un gusto recibirte por acá, por Guayaquil, y no solamente compartir periodísticamente, sino sobre todo en esa gran relación de amistad que tenemos. Un abrazo, Roberto.